Y hora de abordar uno de los principales temas de la jornada, sin dudas, como es Estados Unidos y la nueva administración de Joe Biden. Tratando de limpiar su legado, en el día de ayer el presidente estadounidense Donald Trump pregonó sus logros y le deseó suerte a su sucesor en un video de despedida que fue publicado en lo que fue su último día completo en el cargo. Esta semana entra en funciones un nuevo gobierno y oramos porque tenga éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero, dijo Trump en el video dado a conocer por la Casa Blanca menos de 24 horas antes de la investidura del presidente electo Joe Biden. Extendemos nuestros mejores deseos y queremos también que tenga suerte, una palabra muy importante. Trump, que se pasó meses tratando de deslegitimar a Biden con acusaciones infundadas de fraude electoral, se refirió a la próxima administración, pero no mencionó ni siquiera a Biden por su nombre. El hasta hoy mandatario norteamericano permaneció lejos de la vista pública desde que una turba de sus partidarios irrumpió en el Capitolio a principios de mes para tratar de impedir la transición pacífica del poder. ¿Qué marcó este episodio para la institucionalidad y democracia norteamericana? ¿Cuál será el legado de Trump en Estados Unidos y qué podemos esperar de la administración Joe Biden? Bueno, en este día clave para Estados Unidos lo vamos a conversar con Pedro Isern, profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente en la Universidad Ort Uruguay. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por vuestro llamado. ¿Qué capítulo se cierra hoy en Estados Unidos, en su opinión, Isern? Y el de una presidencia que, ¿cómo definiría, no? Sin duda que la presidencia de Donald Trump será recordada por el mundo entero. Sí, decididamente ha sido una presidencia muy opaca con un punto final, es decir, el 6 de enero pasado, el miércoles 6, que quedará en la historia, ¿no? Pasarán años, pasarán décadas, probablemente siglos, y ese 6 de enero será un punto de referencia de los historiadores, en la historia política, en la historia constitucional de los Estados Unidos, porque ingresaron al Capitolio en forma obviamente ilegal y violenta personas con, por ejemplo, la bandera de la Confederación, algo inédito en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Ese es el punto, es el último punto, más aún uno puede hacer una referencia a lo que está ocurriendo ahora mismo, la semana pasada, con un segundo impeachment, otro acontecimiento histórico dentro de la misma presidencia. Nunca había ocurrido que en 4 años, ni siquiera en 8, en 4 años un presidente recibiera 2 procesos de impeachment. Eso es aún más histórico. La otra dimensión que queda en claros oscuros es hay un punto de quiebre, también otro punto de quiebre, con la llegada de la pandemia, ¿no? Hasta la pandemia era otro Estados Unidos, decididamente desde lo económico, de un desempeño económico formidable y en un partido demócrata que tenía una interna sumamente atomizada, ¿no? Hoy sabemos que Joe Biden, esa persona que ha estado desde 1973 en Washington, es un moderado con mucha suerte. Recuerden ustedes que hasta enero pasado, enero y febrero, ¿no? Las primarias comenzaron en enero, Biden tenía serios problemas para enfrentar una interna que tenía un ala radical personificada por el senador Bernie Sanders y por otros moderados que parecían más jóvenes y estar más a la altura de las circunstancias. Ante el pánico de muchos dentro del propio Partido Demócrata de que un radical alcanzara la nominación y en un contexto prepandémico no pudiera llegar a la Casa Blanca, el partido se coalicionó alrededor de Biden y eso hizo que ya en un contexto de pandemia este candidato con varios problemas al final del día pudiera llegar a la Casa Blanca. Así que es un contexto en donde tiene una gran oportunidad, es una persona, está la virtud y fortuna maquiavélica que decididamente expresa Biden. Es un hombre con virtud política, pero sobre todo con fortuna. Y ha llegado un momento en donde la fortuna le vuelve a sonreír porque con relativamente poco él podría articular un discurso moderado para intentar unir a un país sumamente decidido. Paso seguido, a esta parte de fortuna la tendrá que ayudar con mucha virtud a partir de que este país está dividido no solo porque hay un ala republicana
fuerte, formidable, sino porque dentro de su propio partido hay un ala radical, un ala de una izquierda dura, representada no solo por Bernie Sanders, que amenaza, y que será la principal amenaza probablemente a un gobierno moderado, ¿no? La amenaza a una administración Biden ordenada y eficiente para lidiar con enorme cantidad de problemas internos y externos, no solo está dada por este personaje, por esta disrupción, en definitiva por este síntoma, más que causa que ha sido Trump, sino yo creo, y se verá a partir de hoy, principalmente por ese sumo problema que acontece dentro del Partido Demócrata, donde hay un ala radical, crecientemente poderosa, que una persona políticamente hábil, pero también con cierta debilidad como Biden, tendrá que enfrentar. Así que hay una mezcla de fortuna y virtud que para un analista política es sumamente apasionante. Nosotros en Sescos, el centro del que soy director ejecutivo, tratamos mucho el tema de los Estados Unidos, sus enormes miserias, sus enormes grandezas de esa sociedad sumamente compleja y diversa, y en verdad estamos viendo en vivo y en directo gran parte de la historia. Insisto. Ahora, Pedro, una de las cosas... Si no fuera dramático. Una de las cosas que, a ver, las imágenes del 6 de enero las vimos todos, ¿no? Lo que ocurrió, esa irrupción de esa turba con objetivos de arrasar todo dentro del Capitolio, todo lo que pudiera. Ahora, también, más allá de ese hecho puntual, ¿qué es lo que nos dice ese hecho mirándolo con una mayor profundidad, ¿no? Y es también interesante, tú hablabas del Partido Demócrata, en qué punto está el Partido Republicano, ¿no? Porque recordemos que gran parte de los republicanos en el último tramo de estos cuestionamientos de Trump hacia la elección, el fraude electoral, tenía el apoyo de gran parte de ese Partido Republicano que hoy toma distancia después de lo ocurrido el 6 de enero, pero que estuvo allí para hacer muro de contención cuando él llevaba adelante sus descargos públicamente. Decididamente. Gran parte del Partido Republicano ha estado detrás de Trump y las bases siguen estando también en gran parte. Hay esta sociedad, al menos políticamente dividida, con ambos partidos con expresiones extremas. Ahí hay un punto para destacar. El Partido Republicano, que se ha radicalizado, por cierto, y tiene una expresión incluso de extrema derecha, pero también de derecha dura, tiene en parte una división vertical, yo lo menciono. Es decir, hay una élite, hay un establishment del Partido Republicano que, por cierto, ha negociado con Trump, particularmente en el Senado. Ha hecho una fenomenal negociación, principalmente por las vacantes en la Corte Suprema y en los estados federales inferiores y en otros estados federales, y se han tapado la nariz y han negociado con él. Es una parte bien representativa del Partido Republicano que, insisto, también se ha radicalizado, pero en una dinámica de radicalización vertical. ¿Qué significa esto? Que en tanto Trump representa un extremo, ambas partes del Partido Republicano se han ido medio en forma simultánea a ese extremo o a esa derecha dura. En verdad no es solo extremo, es una derecha dura. Es decir, hay diferencias entre lo que expresa Trump y lo que expresa otra parte del Partido Republicano, y en un punto se miran con suma desconfianza, pero no tienen una diferencia, si se quiere llamarla ideológica, imposible de achicar. Hay ahí un diálogo tácito, e insisto, ese diálogo se vio en el Senado, particularmente en el Senado de los republicanos, en el Senado de los Estados Unidos. Esto significa que tienen un gran problema, que Trump será un actor central de la política de los Estados Unidos en el próximo año, pero que queda bastante claro para todos que no podrá ser candidato dentro de 4 años y entrará en un proceso de negociación posible con el partido. Esto desde lo político, no desde lo ético. Así que hay un proceso de negociación en marcha, tácito, muy implícito. Ahora, Pedro, tú hacías... Partido Republicano, que se va a solucionar. Antes que me preguntes, yo te quería decir que la distancia dentro del propio Partido Demócrata es horizontal. Es decir, el gran problema entre las dos partes del Partido Demócrata es entre un ala radical que se va a la izquierda, que se radicaliza cada vez más y que es bien representativa, por ejemplo, de este
personaje que es Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, y Ujú. moderados, como por ejemplo Clinton, Obama, el propio Biden, en donde hay una dinámica de alejamiento y en donde la negociación va a ser difícil o relativamente más difícil que dentro de la propia dinámica, compleja, pero posible que tiene el Partido Republicano. ¿Se entiende el punto y la diferencia Sí, en un, sí, en un, sí. en un país políticamente politizado, políticamente extremizado, polarizado, y con dos partidos con problemas propios dentro? Hay una dinámica del problema distinta dentro del Partido Republicano a la del Partido Demócrata. Parece interesante también como punto a tener presente este segundo impeachment, ¿no? Impulsado por el Partido Demócrata días antes de que abandonara la Casa Blanca Donald Trump. Y había quienes decían, bueno, pero hacer un impeachment a tan pocos días no parece mucho, no parece tener mucho sentido. Pero claro, si uno después indaga en lo que es la legislación de Estados Unidos, tiene presente que el impeachment, de prosperar, lo que haría sería trancar la posibilidad de Donald Trump de volver a la Casa Blanca. Entonces, ¿qué chances existe de que efectivamente se concrete este impeachment y sea, digamos, contrario a Donald Trump? Sí, tiene una dimensión simbólica, el impeachment, y después política, ¿no? Lo simbólico es simplemente porque es inaceptable lo que pasó el 6 de enero, y más allá de que no hay una dirección directa de Trump para que la gente entre al Capitolio, su mensaje anterior fue simplemente incendiario en un contexto en donde parecía claramente amenazar los cimientos de la democracia más antigua, básicamente el proceso de transición. Así que hay ahí una cuestión simbólica y también política, en tanto debiese ser penado y, como tú dices, debiese ser penalizado si el impeachment llegara a prosperar en el Senado para ser impedido de poder presentarse tanto a la presidencia como a cualquier cargo público, ¿no? Eso también es importante, porque él podría tener claro que no sería un candidato ganador en el 2024, pero podría ser perfectamente un candidato ganador como senador por la Florida, que es a donde ahora ha instalado su, su residencia oficial. Eso por un lado. Por el otro, también es cierto que hay allí un punto en donde hay una dinámica de victimización y de confrontación a la que recurrirá Trump si el proceso de impeachment sigue y más aún si es condenado, ¿verdad? No parecería ser del todo lo más aconsejable en esta dinámica de polarización, decirle a 70 millones de seguidores o al menos 50 muy duros, o 45 millones de seguidores muy duros que siguen a Trump, que esta persona jamás se podrá volver a presentar. Eso por un lado, así que hay una cuestión estratégica en donde nuevamente cuenta lo simbólico, cuenta lo político, cuenta lo ético. Y dentro de lo estratégico, también es importante recordar que el Senado está, bueno, los demócratas han ganado los dos escaños por Georgia, y hoy tienen una mayoría que en verdad no es tan así, ¿no? Porque es 50-50 con un posible desempate de la vicepresidencia en un contexto donde esta persona que conoce tanto Washington como Joe Biden ha tenido una histórica buena relación con líderes republicanos, particularmente con Mitch McConnell, que es este polémico senador, líder de la bancada republicana, hace 40 o más años que ambos están allí, son parte de ese establishment político del que recela esa base republicana, y en un punto Biden tiene bastante claro que un proceso de impeachment, aun si fuera rápido, que no queda claro en definitiva si eso va a ser así, porque en definitiva hay un acusado y ese acusado tendrá derecho a defenderse. Y ese acusado con derecho a defenderse se llama Donald Trump, Ujú. que maneja en forma genial el arte de la comunicación y la televisión, así que eso podría traer un abogado, otro, y un testigo y el otro, y hacer un show que puede terminar siendo una pesadilla para el sistema político norteamericano y particularmente para el señor Joe Biden, que necesita demostrarse como moderado y construir puentes con la bancada Ujú. republicana, porque, insisto, supuestamente tiene una mayoría en el Senado, pero es una mayoría de 50-50 más el desempate de la vicepresidenta en un país sumamente dividido, en donde tenemos que recordar que es un país federal y en donde hay algunos demócratas, senadores, mucho más moderados que otros, y que ven, no lo han explicado
explicitado, pero yo creo que lo explicitarán en poco tiempo, que el sistema político americano tiene un problema de polarización muy profundo, pero que el Partido Demócrata lo tiene probablemente aún más. Está y claro. eso, que todavía no está explicitado, lo será en breve, ¿no? Se ve en el gabinete del propio Biden, este gabinete que hace mucho hincapié, profundo hincapié en la diversidad y en la aparición de minorías, que supone esta búsqueda de articulación de Biden, que en verdad no queda del todo claro si lo representa cabalmente a él. E insisto, no queda del todo claro, y esto es a lo mejor un poco temerario, cuánto realmente manda Biden dentro de su administración. Bueno, será otro tema, digamos, para analizar. Esperemos que pasen por lo menos los primeros 100 días de gobierno y te volveremos a convocar. Pedro, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Apasionante, estamos a las órdenes en Center Sescos. Seguimos el tema, nos pueden seguir, aprovecho la oportunidad para decir que en nuestras redes sociales somos Center Sescos y este es un tema que nos apasiona, nos interesa y nos genera preocupación, así que a las órdenes para tocarlo y profundizarlo en cualquiera de sus variantes. Claro que sí, para aquellos que quieran profundizar la información, entonces queda hecha la invitación. Era el profesor Pedro Iserra. Muchísimas gracias.